sea el Señor. En otra oportunidad hemos hablado acerca de Jeremías 18, Jeremías 19. Yo ayer estuve hablando con el Señor porque estaba viendo un programa de noticias y el Señor me inspiró para hablarles un poquito acerca de esto. Es la palabra del Señor del 1 al 5 en el 19 de Jeremías. Dice así la palabra: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido a ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Qué tremendo esto me llamó muchísimo la atención en una reflexión delante del Señor, porque, amados, yo sé que todos, y voy a hablarles acerca del pueblo de Israel y también les voy a hablar a nosotros como iglesia y la promesa. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que nosotros todos, las dificultades no son nada más para el pobre o para el negro o para el blanco o para el rico. Todos, amados, sufrimos dificultades en esta vida. Todos tenemos que ser probados. Nosotros fuimos puestos aquí en esta tierra con un propósito. Y el propósito, si tú no lo ves, estás en un grave problema delante del Señor. Nosotros estamos puestos de pasada. El Señor se había visto o vio que el pueblo estaba desconectado de Él. Y de alguna manera tengo que conectarlos nuevamente. ¿Quién irá? Jesucristo dijo: yo iré. Yo iré y los salvaré, yo iré y los sanaré. Yo iré y los restauraré. Ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Es para todos los hombres de esta tierra. Pero cuando el Señor le habló aquí a Jeremías, le estaba hablando a esa vasija rota. ¿Quién era la vasija rota? Era el pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes que era el pueblo de Israel? Sí, ¿verdad? Esa vasija que se rompió en las manos del alfarero, esa vasija era Israel. ¿Pero por qué? Yo amontónense porque voy a hablar. ¿Qué era lo que le iba a hablar? Le iba a hablar palabra de Dios, para que el que oyera se afirmara, rectificara. Pero no rectificaron. Ahí era donde estaba el gran problema. Amén. Porque Dios nos exhorta con el único propósito de que tú restaures tu vida, de que tú te sanes. Tú estás aquí porque tú quieres que tu vida sea transformada, que tu vida cambie, ¿no es cierto? Y el único que genera cambios en ti es el Espíritu Santo. Si te dispones a que eso sea, Dios va a hacer. Y a veces no entendemos, pero esas cosas malas que nos pasan en la vida son propósito de Dios. ¿Para qué? Para alivianarnos, para darnos una satisfacción más tarde, para hacernos ver en qué estamos fallando, para que nosotros podamos recoger lo esparcido. El pueblo de Israel era un pueblo desobediente, un pueblo que Dios tenía que hablarle palabras fuertes. ¿Para qué? Para que rectificaran, porque se habían ido hacia la adoración a los Baales, a la idolatría. Como el pueblo del Señor, que tenía a Dios, que Dios les habló, que conocieron a Dios, cómo era que habían desviado su camino. Y Dios trabajó con ellos hablándole. Fíjense usted, desde el verso 6 del mismo capítulo: por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de los hijos de Hinnom, sino valle de la matanza. Tremendo.
y se desvanecerá el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscaban sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Wow, qué tremendo castigo, ¿verdad? Pero qué difícil. Moisés se postró delante del Señor, ¿verdad? Y le dijo: ¿por qué, Señor, vas a acabar con ellos? ¿Qué va a decir todo el enemigo? Que nos sacaste de allá para matarnos en el desierto. No es justo, Señor. Rectifica, imagínate tú. Eso fue lo que quiso decirle Moisés. Y el Señor le dijo: mira, es que el pueblo es duro de corazón. ¿Y quiénes llevamos a veces la responsabilidad de esa dureza del corazón? El que está enfrente. A él le costó no entrar a la tierra prometida. Por eso es nuestra preocupación de que ustedes todos se reconcilien con el Señor, de que todos tengamos una vida de consagración delante de Dios. Porque cuando no tenemos una vida de consagración delante de Dios, ¿qué es lo que pasa? Las desviaciones, los problemas, las dificultades. Empezamos a renegar de aquel que nos llamó y empieza el diablo a hacer de lo suyo. ¿Para qué? Para que cada día estés más inestable en lo que el Señor te llamó a hacer. Una vida santa es lo que te pide el Señor. Fíjense, la desobediencia de ese pueblo era irresponsable, cometían irresponsablemente desobediencia tras desobediencia después de haber conocido a Dios. Y eso trajo como consecuencia dolor, sacrificio, problemas. Porque cuando tú eres desobediente, ¿qué es lo que va a venir a tu familia? Desobediencia trae como consecuencia muerte, trae miseria, trae problemas muy graves. ¿Qué tan difícil es rectificar y decir: Señor, he aquí, yo soy una criatura nueva, levántame, Señor, levanta mis ánimos, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien? Eso es importante. Y Jeremías 29, vea lo que dice. El capítulo 29, el verso 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén y a Babilonia. ¿Qué pasó con ellos? Que volvieron a ser cautivos. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su idolatría, y Dios permitió el cautiverio nuevamente. Es difícil, ¿verdad? Toda persona que está en Cristo, después que fue lavada y limpiada por el Señor, debe mantener su vida de santidad y de consagración. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a venir otra vez el cautiverio y tú vas a empezar a decir: ¿por qué se cierran los cielos? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la familia está dispersa? ¿Por qué hay odios? ¿Por qué hay contienda? Porque te apartaste de Dios. Eso era. Ahora, ¿cuál era el propósito original de Dios con ese pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito original? Hacer de esa nación una nación poderosa, una nación grande. Ese es el propósito, amado. Cuando Dios trabaja contigo es porque quiere hacerte una persona, no para tu vanagloria, sino para el poder del desarrollo del trabajo que debes hacer, para lo que fuiste llamado. Eres un siervo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para trabajar en función de su reino. Eso es lo que dice la palabra. Amado, es por eso que hoy tú ves a Israel, una nación grande. Pero no dejaron la idolatría. ¿Sabes qué? Uno se asombra de ver ese pueblo que ha sido contaminado tremendamente, a pesar de todas las cosas por las cuales ha pasado, por su propia desobediencia. Pero hoy es una nación grande, una nación poderosa, una nación que todo el mundo ambiciona, que todo el mundo quiere, que el Satanás, el diablo, se quiere sentar en el trono a gobernar desde allí. Que sea el motor, que sea el timón de donde está el mal. ¿Para qué? Para gobernar el mundo. ¿Viste que Satanás es tan malo y perverso? Eso es lo que él quiere.
pero sabemos que Dios tiene otro propósito con su pueblo. Amén. Tiene otro propósito contigo, tiene otro propósito conmigo, tiene un propósito perfecto con el pueblo de Israel. Yo no sé si usted es seguidor de noticias. A veces es bueno, porque si te pones a ver una noticia reiterativa del mal que está sucediendo en nuestro alrededor, te vas a volver loco, porque son muy malas las noticias del mundo. Pero hay noticias que valen la pena oír, porque el Señor nos dijo a nosotros que estuviéramos pendientes de allá, del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Amados, me quedo sorprendido cuando en la ONU había una participación tremenda de muchos países. ¿Y saben qué pasó con el primer ministro de Israel? El primer ministro de Israel estaba hablando tan emocionado, pero tenía una actitud, bajaba la cara, ni siquiera levantaba la cara, porque ellos saben que están siendo manejados por el enemigo, porque Dios mío, lo dice la Escritura, lo habla la Escritura, y aunque ellos no conocen o no leen o no les gusta leer el Nuevo Testamento porque desconocen a Jesús, saben que hay profecía acerca de lo que ellos están haciendo. Entonces a veces no sabemos si son ministros de Dios o ministros del diablo. ¿Por qué? Él estaba hablando de la alianza de los árabes. Dice, total, somos hermanos. Eso lo dijeron hace el día 22. Me quedé sorprendida. ¿Saben? Está acelerándose el momento, el levantamiento de la iglesia. Si no nos preparamos, si no hacemos las cosas correctas delante de Dios, amado, lamentablemente te vas a quedar. Cristo ya viene, ya el levantamiento está por suceder. No te desapercibas de eso, porque cuando suceda, si no te vas a lamentarte de no haberte ido, de no haber corregido tu vida. Y dijo este hombre, total, somos hermanos. Ellos son hijos de Abraham, Isaac y ¿cómo se llama? No, chicos, que es Jacob. El hijo de Abraham, Samuel, ¿no es? ¿Cómo? Ah, están leyendo la Biblia. Pero hay unos que no. Bendito sea el Señor. Entonces eran dos hijos que tenía Abraham. No tenía muchos hijos, pero estos dos hijos fueron los protagonistas ¿de qué? De esa herencia preciosa. Isaac y Samuel. Ajá. Ismael. ¿Se acuerdan de los pueblos ismaelitas? De los árabes, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Y entonces ellos dijeron, total, somos hermanos, y firmaron el tratado de paz. ¿Se acuerda que es bíblico? Estamos a punto de ser levantados. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque cuando Donald Trump y su yerno hicieron la alianza, que se fueron hasta allá y firmaron ese tratado, ese acuerdo de paz, faltó una nación. Y la nación que faltó, ¿cuál fue? Los árabes, Arabia Saudita. ¿Y saben qué pasó? Que ahorita acaban de firmar el tratado de paz. ¿Cuánto te falta para irte con el Señor? Tengan cuidado, porque ya Cristo viene. ¿O usted quiere ver el anticristo? Porque muchos dicen, no, todavía no, falta la manifestación del anticristo. Yo no quiero ver el anticristo, yo quiero ver a Jesucristo, bendito Dios, cuando venga a levantar su iglesia. Gloria sea al Señor. Ese es el acuerdo de Abraham con el Señor, ¿verdad? Y eso fue firmado. Pero dice la palabra del Señor que iba a haber una confirmación de ese pacto. Podemos leer Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. ¿Por qué tenemos que saber de esto? Amados, es importante, tú eres el pueblo del Señor, tú tienes que estar alerta de los acontecimientos proféticos. Ya Cristo ha de levantar a su iglesia. Y dice así, desde el verso 3, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis
en ti, no estáis en ti tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No te dejes que te sorprenda ese día, porque todos vosotros sois linaje de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice la Escritura. Pues a los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso nos dice el Señor. Pero vean, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan con vosotros, os presiden. Vamos a leer desde el 18. Dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan a Dios? ¡Aleluya! También yo lo espero. Esta nación ha sido muy sufrida. ¿Pero por qué ha sido sufrida? Por su necedad. Porque ha ido de continuo al mal. Y tú te consigues con cada cosa en el pueblo de Israel. El Señor nos dice: bendícelo, y bendecimos al pueblo de Israel. Ayúdalos, Señor, a que cada día se conviertan a Cristo muchos que conozcan de ti. Pero saben, ellos van a pasar todavía muchas dificultades por su necedad, porque no se han vuelto de corazón a Dios. No han aceptado o no aceptaron nunca a nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Más bien le hicieron señales en su cuerpo, lo hirieron de tal manera que lo llevaron a la muerte. Gracias damos a Dios una vez más y todos los días por la resurrección. Amados, el alfarero es un trabajo artesanal hermoso. Yo siempre les he contado que en Maturín, de donde soy, habían casas que hacían este tipo de trabajos. Y nosotros nos íbamos, cuando salíamos del liceo, nos íbamos para ver cómo los alfareros trabajaban con el barro. Y era tremendo. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Qué dice Isaías 64, verso 8? Véalo, qué hermosa la palabra del Señor para nosotros. Bendito Dios, Él es nuestro alfarero. Nadie puede dudar la grandeza de nuestro Dios y la bendición que tiene preparada para cada uno de nosotros. Isaías 64, verso 8, que dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de las manos del Señor. Él nos formó, estábamos descarriados en la vida, pero Jesucristo vino a conectarnos con ese Padre glorioso. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú dices: Señor, te acepto, pasa mi vida, transfórmala. Cuando tú dices: anota mi nombre en el libro de la vida, tú eres parte de este cuerpo cristiano, de este cuerpo de Cristo. Entonces Dios empieza a trabajar contigo en una vida nueva, en una vida santa. Yo sé, amados, que el trabajo del alfarero contigo es bastante difícil. Conmigo ha sido demasiado difícil. Y puede ser que sea demasiado doloroso, bendito Dios. Porque no es fácil ser cristianos, les he dicho. Todos sufren, todos sufrimos, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil, las pruebas de la vida son muy difíciles. Lo que pasa en este camino desde que nace son muy difíciles.
Y las manos del alfarero a veces se hacen difíciles en ti. En esa masa amórfida o amórfida, esa masa que no tiene forma, pero que Él a través de los golpes, a través de las situaciones, Él le va dando forma. ¿No has sido tú una masa en las manos del alfarero? Cuando tú vienes a Cristo, entonces te das cuenta de muchas cosas que antes no veías cuando estabas allá afuera. Pero aquí te das cuenta que todo lo que has pasado ha sido por tu propia regeneración. Dios quería hacerte una criatura nueva. Dios quería darte lo que aún no habías conocido. Y hay un proceso, amado. Un proceso que hace que el barro perdido y sin forma sea útil. ¿Cuál es el trato de Dios para contigo? El trato de Dios. A mí me gusta hablar acerca del alfarero. Me gusta muchísimo hablar acerca del alfarero porque me he identificado con ello. Sé que el Señor me construyó y me hizo de nuevo. Eso es importante que lo entiendas, porque eso te va a ayudar ¿a qué? A valorar quién es el Señor. ¿Qué ha hecho contigo? Grandes cosas. El alfarero hace el trabajo de esa masa en las manos de Él. Sirves para algo. Conoce el Señor los componentes. ¿Qué quiere decir? Él sabe de qué estás hecho, qué es lo que te hace falta. Aún yo no sé qué es lo que hace falta en mi vida, pero el Señor conoce todas las cosas. Él sabe lo que necesariamente tu cuerpo está solicitando de Él. ¿Te das cuenta? ¿A quién debo pedirle sino a Él? Porque Él sabe cómo repararte, cómo reparar esas grietas que te hizo la vida. Él sabe cómo repararte lo que estás viviendo hoy. Él lo sabe, tú no lo sabes, pero esa pequeña tribulación que estás viviendo es para consuelo de ti mismo, porque el Señor va a regenerarte, va a ayudarte, va a remendar tu corazón o te va a hacer un corazón nuevo, como dice la Escritura. Muchas personas que cuando van al médico se sientan y el médico les dice, dígame qué tiene. Y le dice, bueno doctor, yo tengo esto, tengo el otro. No es posible que usted me dé la aspirina, me dé el ibuprofeno, me mande el paracetamol, me haga esto. Ellos mismos le dicen al médico lo que el médico tiene que hacer. Y el médico le dice, bueno, pero si usted es suficiente, ¿por qué no lo compró en su casa? ¿Por qué no se quedó allá? Yo no sé cuánto les pasa eso, pero realmente el hombre quiere hacerse a sí mismo. Y Dios es el que repara todas las grietas de tu vida. Él es el que sabe qué necesitas, bendito sea el Señor. Él sabe cómo estás compuesto. Él sabe qué necesitas para poder caminar, para poder hacer, para poder actuar. Dios lo sabe todo. Ese es el trabajo del alfarero. ¿Por qué? Porque Él quiere transformarnos. Tienes que dejarte transformar por el Señor. ¿Para qué? Para que logres belleza, para que logres un buen precio en la vida. Eso es lo que quiere Dios y te quiere enseñar, bendito Dios. Jeremías 18, vamos a leer el capítulo 18 y vamos a leer el verso 4, que dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La rompió, transformó el barro en una vasija nueva. Él es el que tiene las herramientas, el que sabe qué herramientas necesitas para repararte a ti. Mas nadie lo sabe. El diablo lo sabe, no lo sabe. Tú mismo lo sabes, no lo sabes. El que tiene la herramienta es Dios, para hacer de esa arcilla amórfida en algo precioso, en una vasija de honra, en una vasija gloriosa, en una vasija que reine, que brille, bendito sea el Señor. Él lo sabe. Él sabe lo que tú necesitas. Él te conforta a través de su palabra. Él te confronta también. Te conforta y te confronta con esa palabra,
porque te quiere ayudar, porque quiere bendecirte, nos da santidad, nos da amor y tiene tanta misericordia para nosotros, que a veces nosotros somos inmisericordiosos, pero Él se mantiene en la misericordia. Seguimos y oímos el llamado del Señor y seguimos endureciendo nuestro corazón, no sirviéndole y no haciendo lo que el Señor quiere. Él te va a formar en una vasija útil. El alfarero pasa por el fuego, amado, ese barro, y después de darle forma con el propósito de darle solidez, porque cuando te meten el fuego, cuando te meten la prueba, es para darte firmeza, para darte solidez. Y aunque llores y aunque sufras, Él tiene un propósito contigo. Te quiere formar porque tú eres un ciudadano del cielo, no de esta tierra. Entonces aplaude al Señor. Él quiere quemar tus impurezas. Quiere quemar todas las impurezas en ti. El calor, amado. Y las altas temperaturas te hacen transformar, de verdad. Ese calor hacen que Dios logre el objetivo en ti. Usted anda en la calle y dice: ay, Dios mío, qué calor, qué insoportable este calor. El Señor te mete en el fuego para que sientes el calor de la transformación, porque Él quiere que logres la firmeza que Él necesita para llevarte adelante, para que hagas y cumplas su propósito aquí en la tierra. Amados, ¿alguna vez te has sentido tan mal que quisieras decir, como dijo el salmista? Y yo les quiero hablar de esto, que en otras oportunidades lo que pasa es que todos los días tenemos gente nueva, ¿verdad? Pero hay una palabra que a mí siempre me llamó la atención, porque las personas que no podían dominar el problema en su casa decían: Señor, me quiero morir. Yo no sé si usted lo ha oído, ¿no? Yo lo oía, mi mamá decía cada rato, cuando no podía controlar algo, decía: Señor, me quiero morir. Y tenía una tía que ella decía: me quiero morir, Señor, porque no sabía y nadie se le controlaba y nadie se sujetaba. Y ella decía: Dios mío, ¿qué he hecho? Como dijo Bolívar, ¿no? He labrado en el mar, o he arado en el mar. Dios mío, qué tremendo. Pero ella lo decía, amado. Y saben, una vez, eso lo decía el salmista. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Dice: estás atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con el furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Amados, y cuando le tocó la prueba, ella lo decía: quiero morir, quiero morir. Y le tocó irse antes, porque antes las personas fácilmente se iban a los Estados Unidos a hacerse los chequeos médicos. Y ella le tocó irse a visitar a una hermana y de paso se iba a hacer los chequeos médicos. Cuando le dicen que tiene cáncer, ay, ahí rectificó. Le vino esas palabras: me quiero morir, me quiero ir lejos. Y ella decía: Dios. Lo estaba justificando a través de su boca, lo estaba proclamando. Y le vino la señal de muerte. El dolor acobijó su corazón y dijo: Señor, perdóname por lo que dije, perdóname. Quisiera estar en mi casa con mis hijos sufriendo este dolor y esta noticia tan grave que ha venido a mi vida. Claro, Dios la sanó, pero fíjense que no debemos hablar palabras necias por nuestra boca que después se reflejan en nuestro cuerpo. Tenemos que hablar palabras que nos den vida, que nos den salvación. Somos instrumentos de Dios, bendito sea el Señor. Ha sobrevivido a 5 cánceres. No sé por qué Dios se lo permite. A cada rato un cáncer. Ahorita tiene 89 años.
¿Qué va a estar importándole cáncer o no? A ella no le importa ya, porque Dios ha sanado su cuerpo, lo ha salvado. Ella pudo entender y dijo: Señor, gracias, devuélveme a mi casa, que voy a ser diferente. Consiguió de Cristo, conoció de Cristo y hoy es una sierva del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú has tenido problemas que crees que no puedes sobrevivir a ellos. Has tenido problemas de separación de tu padre y no puedes de ninguna manera soportar eso. Te sientes abandonada porque murieron tus padres. ¿Qué ha pasado en tu vida que Dios no pueda reparar? El abandono, el hombre te dejó, la mujer te dejó. Eres barro en las manos del Señor. Acuérdate, por algo Dios está permitiendo lo que estás viviendo, pero Él no te dejará en esa barca que naufraga. No, Él te sacará y te sanará. Él te librará del lugar donde está, de ese lugar de tinieblas, de dolor, de sufrimiento. Y muchas veces saben que los problemas y las dificultades nos hacen renegar de Dios. Señor, porque a mí, se los he dicho muchas veces, pero es la cuestión de rectificación de nuestra vida. Cierra tu boca si no vas a decir nada positivo. La vasija se quiebra. Y sabes que cuando la vasija se quiebra hay dolor, hay sufrimiento, pero al final habrá victoria. Créelo que es así. Al final habrá victoria sobre tu vida, porque Dios no te dejará caído. Aleluya. El alfarero te quiebra, te forma, te trabaja, y esto duele. Él puede transformar lo malo en bueno. Eso lo puede hacer Dios. Puedes tú haber sido la peor persona, y eso es lo que no acepta el mundo, pero Dios cambia un corazón malo para un corazón bueno. No dijo que iba a ser un corazón de qué, de piedra, lo iba a hacer de carne, un corazón que sintiera lo que antes no sentía. El dolor y el sufrimiento se van, tu condición de vida mala se va, bendito sea, porque Dios está contigo para defenderte y hacerte. Por eso es que yo creo que cualquier cosa que suceda y que tú digas es imposible, yo lo creo posible, porque yo le sirvo a un Dios de lo posible, al Dios que todo lo puede, bendito sea. Él quiere que ese corazón lleno de dolor, amargura, se transforme en uno lleno de paz, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de virtudes. ¿Sabes? Estos días he conversado con algunas personas y en el programa ellos me llaman y me han dicho que no sirven para nada. Se sienten con las alas caídas. Ya no puedo más. Me siento inútil en la vida. No he servido ni a mis hijos, ni a mi esposa. Me dijo un señor, me dijo una hermanita de la iglesia: me siento mal, me siento inútil. No puede ser. No puede ser. ¿Sabes? Yo no sé si fue Rubén o José, no recuerdo quién fue la persona que habló acerca de. Yo lo estuve buscando, busqué para saber, para confirmar, ¿verdad? Porque a veces echamos cuentos y los cuentos son, ¿cómo se llama? Para animarlos, porque muchas veces estamos predicando y la iglesia está así. Y aquí, mira, nosotros nos esforzamos para levantarle los ánimos, Espíritu Santo, y uno está predicando y Espíritu Santo, ayúdame, esta gente está como dormida, ¿qué pasa? Gracias al Señor que hoy vinieron todos despierticos para la gloria de Dios. Tú sabes que se cuenta una historia en la India de que, porque allá a los que cargan el agua los llaman los agüeros, ¿ah? Los agüeros, y se ponen un palo y ¿cómo se llama? Un balde de este lado y un balde para equilibrarse, y andan caminando con ese peso del agua y el agua
para llevarlo, pues porque hay gente que les paga por eso. Y entonces había un agüero que él cuenta en una historia que se le hizo pues a eso. Dice que un día uno de los baldes le dice: yo no sirvo más para nada, porque no te has dado cuenta que en 6 meses que has estado cargando el agua conmigo ya estoy perforado, y cuando llegas al lugar donde tienes que entregar el agua ya no hay, lo que hay es muy poca. Y él le dijo: sí, pero ¿por qué dices que no sirve? Bueno, porque cuando vienes aquel está lleno y yo estoy vacío. Aparte de ser un desequilibrio, también me siento inútil. Y le dice el agüero al balde, le dice: ven, quiero mostrarte algo. Y se fue por el camino por donde ellos venían todos los días. Y de repente él le dijo: ¿estás viendo eso en esa orilla? Sí, ¿qué es lo que ves? Veo la hierba muy verde y florida. ¿Y qué ves al otro lado? No veo que la hierba esté verde. Y él le dice: viste que tú dices que no sirves para nada, pero para mí eres útil. ¿Por qué? Porque mientras yo voy cargando el agua para llevárselo al vecino a quien me lo encargó, tú estás haciendo el trabajo de esa agua que se está botando, regando el camino, que yo libremente no lo puedo hacer. Y esa planta está verde porque tú has servido para regarla. ¿Quién dice que no eres importante para Dios? Tú eres importante para Dios. No importa lo que tú creas que no estás haciendo bien. Una oración. El Señor a veces usa a las personas, ¿saben para qué? Para salvar una nación completa, a una persona, con sus oraciones. A veces creemos que no hacemos nada para el Señor, pero hacemos mucho cuando oramos, cuando nos levantamos y levantamos nuestra mano, cuando le predicamos a alguien que Dios te puso en ese lugar porque esa persona necesitaba la salvación y tú fuiste y le llevaste el mensaje, la palabra. ¿Viste que sirves para algo? Cuando tú exhortas a alguien, cuando tú le dices no es correcto lo que estás haciendo, tú estás llevando el reino de los cielos al corazón de ese hombre. Pero tenemos que dar buen testimonio de la gracia y la gloria de Dios. ¿Entienden eso? A veces no creemos que estamos haciendo nada. Yo muchas veces le digo todavía al Señor: me siento una sierva inútil. Pareciera que hago nada más lo que tú me mandas a hacer. Señor, necesito tener utilidad, ayúdame. Quiero ir, Señor, por los pueblos. Quiero hacer esto y quiero hacer el otro, porque me parece que es insuficiente lo que hago. Pero el Señor me dice: repósate, no te adelantes, espera, yo soy el que da las indicaciones del camino. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo hermoso? Dios lo que quiere es que tú sepas, o que tú no te olvides nunca de donde Él te sacó. ¿Quién eras antes? Él quiere que lo recuerdes siempre y que te mantengas firme donde Él te trajo. Amados, es necesario que nos mantengamos firmes. No debemos olvidarnos de dónde nos sacó. Antes, amados, la Biblia dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado, ¿sabe? Para engrandecerlo y avergonzar a los sabios, al que sabía mucho. No importa quién sea, si tienes educación o no la tengas, eres delante del Señor una piedra hermosa y preciosa a la cual Él quiere utilizar para hacer lo que quiera. A ti lo que debe importarte es que estás en las manos del Señor. Cuando a ti te importa, amados, lo que el Señor está haciendo en ti es suficiente. Yo siempre les cuento al pueblo que también hay otro cuento, ¿verdad? En Inglaterra, sé que había una tienda donde se vendían vasijas muy hermosas. Y entonces llegaron una pareja de ¿qué? Una pareja de coleccionistas, y vio que ahí en el estante había una taza brillante, hermosa, y dijo la mujer: Señor, ¿usted puede poner esa taza aquí en mi mano? Esa taza hermosa la puede poner en mi mano. Y el Señor vino y le puso la taza en su mano. ¿Qué pasó con esto?
que la taza le dijo a la mujer: usted no entiende, yo antes no era así. Yo era una masa sin forma, una masa que no se notaba lo que era porque nadie lo veía. Pero hoy usted está viendo algo hermoso. Está viendo algo que yo misma me asombré cuando me pusieron en el estante de lo hermosa que era. Pero antes de eso era una masa sin forma, llena de grumos, llena de aire. Y tuvo el alfarero que golpearme y golpearme y golpearme para sacar los grumos, para sacar el aire. Y entonces después empezó a darme forma y me trató con sus manos, y eso me dolía. Me dolía. Y después que me dio forma, me metió en un horno. Y en ese horno había fuego. Era muy caliente. Era desesperante el calor. Y fue duro. ¿Saben por qué fue duro? Porque después que fue sacado de ese horno, agarraron con un cepillo, y me raspó que me dolía. Y le decía: déjame, me estás maltratando, me está doliendo lo que me estás haciendo. Y después que me raspó con el cepillo, me pasó la lija, me lijó con una brocha, me limpiaba y me ahogaba. Y cuando creí que ya estaba lista, cuando creí que ya no iba a pasar más nada, entonces me volvió a meter aquel hombre en un horno mucho más caliente, duro. Y en ese horno más caliente, luego me saca, porque quería probarme, quería darme sostenimiento, me quería dar fuerzas ese horno. Yo no lo entendía. Me saca y me vuelve a limar o a lijar, y me echa una pintura y me echa algo que me ahogaba y no me dejaba respirar. Fue tan duro para mí esa posición y ese dolor que gritaba: déjame en paz, déjame en paz. Y después me vuelve a meter. Me asomaba en el vidrio del horno y lloraba y pegaba gritos: sácame de aquí, porque es doloroso, sácame. Y aquel alfarero le decía: falta un poco, espérate, falta un poco. ¿Qué es lo que quiere el Señor cuando te dice falta un poco? Amado, quiere perfeccionarte para ti mismo, para que sepas que tú eres alguien valioso, porque Él te necesita en el reino de los cielos. Él te dio una promesa de vida. Vas a reinar por la eternidad. Tienes que ser perfecto. Bendito sea el Señor. Y aquella tacita, ¿saben qué pasó? La volvieron a sacar y la pusieron arriba. La sacaba, la ponía arriba, luego la metía en un cuarto oscuro, un cuarto de desesperanza, un cuarto donde tú no veías posibilidades de nada, un cuarto donde te sentías inútil, un cuarto donde decías: pero ¿cuándo voy a brillar? ¿Cuándo me van a sacar de este lugar? ¿Cuándo voy a servir? Vino el alfarero y dijo: hoy sí te voy a vender. Y la puso en las alturas. Y llegó aquella pareja a quien aquella tacita le estaba hablando y le dijo: te necesito conmigo, voy a pagar un alto precio por ti, porque yo sé que el trabajo que se hizo no es en vano. Tú eres valioso, tú eres algo hermoso, y he contemplado lo que se ha hecho contigo. Eso te dice Dios a ti. Bendito sea. Tú eres algo valioso en las manos del Señor. No importa el dolor, no importa el sufrimiento, no importa la tragedia por la que has pasado. Lo que importa es que Dios te rescató y quiere hacer de ti alguien que valga la pena, para darte la satisfacción de la vida, para darte el gozo y la alegría. Amados, yo no quiero que ustedes se queden
No quiero, hermano. Quiero que ustedes alcancen la vida. Yo quiero que ustedes vean la vida eterna. Y por eso les digo, amados, ya está a punto de ser levantado el pueblo del Señor. Ya la última profecía para aquel tiempo, para el tiempo de los judíos, amados, se está cumpliendo ante nuestros ojos. El tratado de paz, ¿verdad? La revisión de ese tratado lo vimos el día 22. ¿Cuánto falta para que se mantenga, amados, esta palabra? ¿Cuánto falta para ser levantado? Por eso no hay nada importante más que esa salvación. No importa lo que pase en tu casa, no importa la necesidad. No dejes que el diablo amargue tu corazón. No dejes que el diablo venga a jugar con lo que Dios te dio. Acuérdate que el fuego de la prueba te va a dar consolidación, te va a dar fuerza para sostenerte donde Dios quiera ponerte, para que cuando vengan las pruebas no te apagues, sino que te mantengas firme, con tu cabeza erguida ante los hombres, pero baja delante de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia llena de gracia, una iglesia que busque su rostro, una iglesia que le diga: no importa lo que pase, lo importante es que tú vives en mí. Aunque eras vil o lo que sea, Dios te trajo para cambiarte, para transformarte, para hacer de ti una nación poderosa. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quiero decirles, amados, que si hay alguna persona aquí que vino a visitarnos y no tiene a Cristo, pase adelante, vamos a hacer la confesión de fe delante del Señor. Acuérdese que con ese pasaje usted se va a la presencia del Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado entre los muertos, serás salvo. Necesitamos confesar a Cristo. El que no lo ha hecho, véngase y confiese a Cristo como Dios y Señor de su vida. Pase adelante, amado. La puerta está abierta. Todos aquí somos cristianos. Queremos recibir al Señor. Pase, amados, para que Dios trabaje en usted, para que Dios le dé la oportunidad de esa salvación gloriosa.